Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos que nos acompañan? Les doy una cordial bienvenida nuevamente a este estudio que vamos a tener, un estudio de suma importancia. El título del tema de hoy es La resurrección más extraordinaria. ¿Sabes? En esta ocasión vamos a analizar algunos puntos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir al texto, te voy a pedir de favor, si inclinamos la cabeza y oramos. Querido Señor, vamos a abrir tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines, nos enseñes, nos ayudes a entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, y así, Señor, podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender este tema tan importante. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza en Cristo Jesús. Padre, también coloco en tus manos a cada persona que vea este video, que les des paz, tranquilidad, consuelo, especialmente a aquellas personas que han perdido a su ser querido, que están sufriendo por algún problema. Por favor, Señor, dales paz, tranquilidad y dales la solución para su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, como ya dije, vamos a analizar unos puntos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, este tema es muy importante para cada uno de nosotros, porque en la resurrección de Jesús es como hay esperanza también para cada uno de nosotros. Es como hay esperanza de resurrección para nuestros seres queridos que han fallecido, que se han ido al descanso y que han aceptado a Jesús como Salvador personal. En esta ocasión vamos a iniciar con un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, y dice la palabra de Dios así: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Querido amigo, cuando Jesús se presenta ante el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, el apóstol Juan había visto a Jesús colgado en la cruz. Había visto a Jesús destrozado. Lo vio cuando bajaron su cuerpo manchado de sangre, un cuerpo muerto. Lo vio cuando lo colocaron en la tumba de José de Arimatea. ¿Sabes? Pero en esta ocasión se le presenta Jesús a Juan y le dice: yo soy el que vivo. Yo soy el que tengo vida en mí mismo, pero que estuve muerto. O sea, Jesús se hizo hombre, se hizo ser humano. Siendo Dios se hizo hombre para poder morir por el hombre, para poder morir por el ser humano. Y dice: yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea que vive para siempre el Señor Jesús. Estuvo muerto, pero vive para siempre. El Señor Jesús no es un Jesús muerto, es un Jesús vivo, es un Dios vivo, es un ser vivo. La tumba donde fue puesto el Señor Jesús está vacía. Y le dice a Juan más, le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tengo el control, tengo el poder sobre la muerte y tengo el poder sobre la tumba. ¡Qué esperanza para nosotros, querido amigo y hermano! ¡Qué esperanza para nosotros los que aceptamos a Jesús como personal! De que si nos vamos al descanso, Jesús nos está diciendo, como le dijo al apóstol Juan, que tiene las llaves, tiene el control sobre la muerte y tiene el control sobre el sepulcro. En esta ocasión vamos a analizar un poco cómo fue la resurrección de Jesús y vamos a ver algunos puntos muy importantes. No vamos a lograr cubrir todo el panorama completo, pero vamos a analizar unos puntos muy importantes que ocurrieron en la resurrección de Jesús.
Mateo capítulo 28, versículos 1 y 2. La Biblia registra lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero que vengas conmigo a la escena. Quiero que vengas conmigo aquel día, el primer día de la semana, como lo registra el evangelista Mateo, como lo registra el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Dice que pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, o sea, Jesús fue muerto el viernes. Había pasado en la tumba ya la noche del sábado. Había reposado en la tumba el día santo, el día de descanso. Jesús lo pasó en la tumba. Pero en aquella noche del primer día de la semana, en la hora más oscura para el amanecer del primer día de la semana, dice el texto que María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Yo creo que la más preocupada y la más dolida por este hecho, por la muerte de Jesús, era María, su madre. Vinieron al sepulcro, venían a ver al cuerpo, a ungir el cuerpo. El viernes no les había dado tiempo porque estaban entrando en las horas del día de descanso y ahora vienen con ese propósito. Sigue diciendo el texto que hubo un gran terremoto. Cuando Jesús entregó su vida, hubo un gran terremoto. Cuando Jesús resucita, hubo un gran terremoto. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto. La tierra tembló. O sea, la tierra estaba reconociendo que su creador estaba muriendo, estaba dando su vida. La tierra tembló, dice el texto, y las rocas se partieron. Y en esta ocasión que Jesús está resucitando, dice que la tierra tembló nuevamente. Porque un ángel del Señor, dice el texto, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero que veas la escena. Un ángel poderoso ilumina la tierra con su gloria. Aunque cuando Jesús murió la tierra se llenó de tinieblas, pero ahora cuando el ángel viene, ilumina la tierra con su gloria. Y dice que remueve la piedra, se rompe el sello romano, se rompe el sello que habían puesto para asegurar a Jesús en el sepulcro. Se rompe aquel sello, se mueve la piedra que removió el ángel y dice el texto que el ángel se sentó sobre ella. Este acto del ángel es importante porque al sentarse sobre la piedra está ahí la figura del triunfo de Jesús sobre la muerte. Está ahí la figura del triunfo de Jesús sobre el mal. ¿Sabes? El enemigo esperaba que Jesús no resucitara. Malos ángeles estaban alrededor de la tumba de Jesús. El enemigo y sus ángeles deseaban que Jesús no resucitara. Pero ahora el ángel del Señor remueve la piedra y se sienta sobre ella en señal de triunfo, en señal de que Jesús era resucitado. ¿Sabes? Esta escena es maravillosa. Este ángel, dice Mateo 28, 3 y 4, que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los guardas que mandaron
La guardia romana que enviaron para cuidar el sepulcro estaba rodeando el sepulcro, estaba haciendo su trabajo. Habían pasado toda la noche en vela y ahora estaban ya por amanecer, ya estaba amaneciendo y seguían vigilando la tumba de Jesús para que nadie se acercara. Pero ellos vieron cuando el ángel descendió del cielo, vieron cuando la tierra fue iluminada, vieron cuando el ángel se acercó a la tumba y removió la piedra. Los guardas escucharon la voz del ángel cuando llamó a Jesús y le dijo: Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. O sea, los soldados romanos fueron testigos de este hecho. Vieron a Jesús salir de la tumba, salir victorioso del sepulcro y escucharlo nuevamente decir: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes? Dice el texto que los soldados, estos soldados preparados para la guerra, estos soldados que habían sido adiestrados para la batalla, dice que temblaron de miedo, los guardas temblaron. Y no solo eso, dice que se quedaron como muertos. O sea, desmayaron, cayeron. Al ver al ángel que se acercaba, al ver a Jesús que salió de la tumba, de miedo temblaron, de miedo cayeron y quedaron como muertos. Oye, qué escena. ¿Quién era este ángel que tan poderoso que dejó a los guardas temblando de miedo? ¿Quién era aquel que estaba saliendo de la tumba de José de Arimatea? Era el mismo Dios que había encarnado para poder morir y salvar al hombre. Ahora los soldados se dieron cuenta que el que había sido crucificado no había sido un impostor. Había sido Jesús, el Hijo de Dios. Había sido Jesús, el Dios hecho carne. Había sido Jesús, el creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo el texto que el ángel, a quien el deseado de todas las gentes, dice: este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. Deseado de todas las gentes, páginas 725. ¿Sabes? Este libro registra también esta historia de la resurrección de Jesús de una forma extraordinaria. Te lo recomiendo. El deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. de White. ¿Sabes? Dice que el ángel es el que ocupa el puesto que dejó Satanás cuando cayó. Ese es el ángel que vino para remover la piedra y para sentarse sobre ella. Oyes, qué maravilla, qué historia tan interesante. Al resucitar Jesús de la tumba, querido amigo, hay esperanza para el cristiano. Hay esperanza para cada persona que se va al descanso creyendo y confiando en Jesús. Sigue diciendo el registro bíblico en Mateo 28, 5 y 6. Dice así la Biblia: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. El mismo ángel está diciéndole a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. El Señor Jesús había resucitado. La tumba ya estaba vacía y ahora a las mujeres les está diciendo: no tengan miedo, no teman. Sé que ustedes buscan al Señor Jesús, pero ha resucitado. No está aquí, ha resucitado como Él dijo. ¿Qué noticia para estas mujeres? ¿Qué noticia
recibieron estas mujeres que se acercaron al sepulcro? Venían llorando, venían tristes. Para ellos, los seguidores de Jesús, la muerte de Jesús había nublado todas sus esperanzas del Mesías, sus esperanzas de aquel Mesías en quien ellos confiaban, de Jesús, habían quedado por el suelo. Pero ahora, al recibir la noticia de que Jesús había resucitado, nuevamente la esperanza resurgió en ellas. La esperanza revivió. Jesús ya no estaba en la tumba como lo esperaban encontrar. Jesús ya había resucitado. Ya no estaba en la tumba, como les dijo el ángel. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¡Qué esperanza para ellas! Sigue diciendo el texto en Mateo 28, versículo 12 y 13. Dice así la Biblia: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Cuando los discípulos dejaron la tumba, tan pronto se pudieron levantar en sus temblorosos miembros, en sus temblorosas piernas. Tan pronto pudieron recuperarse un poco, comenzaron a avanzar hacia la ciudad e iban diciendo la buena nueva de que Jesús el Cristo era el Hijo de Dios y que había resucitado. Iban diciendo todo lo que ellos habían visto y oído. Pero esto llegó a oídos de los sacerdotes, llegó a oídos de los líderes principales de aquel entonces, y dice que los llamaron y los llevaron con ellos, y dice el texto que les dieron mucho dinero para que no dieran el relato que ellos venían contando, para que su testimonio cambiara. Y dice el texto que les dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mira la mentira que está aquí. Siempre que tratamos de decir una mentira ante una verdad bíblica, ante una verdad de Dios, quedamos frustrados y quedamos enredados en nuestra propia mentira. ¿Cómo podrían los discípulos decir cómo podrían decir los soldados, que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús estando ellos dormidos? ¿Cómo podían ser testigos de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús estando los soldados dormidos? Y aún hay más. Si ellos se habían dormido en su trabajo, entonces ellos merecían la muerte, porque no habían hecho su trabajo, se habían dormido en sus puestos. O sea, los líderes religiosos estaban excediendo en su propuesta, pero tristemente aceptaron y comenzaron a decir el testimonio mentiroso que los líderes religiosos les habían propuesto. ¿Sabes? ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cuál sería la esperanza de la humanidad si Jesús hubiera quedado en la tumba de José de Arimatea? Primera de Corintios 15, 14 dice la Biblia: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. O sea que si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicar? Sería vana cualquier predicación. ¿Para qué predicar si Jesús está en la tumba? Si Jesús no resucitó, entonces nadie tendría esperanza. Y también vana sería nuestra fe.
No habría esperanza para ningún ser humano si Jesús no hubiese resucitado. Pero al resucitar Jesús, resucita la esperanza para cada ser humano. Resucita la esperanza para cada hombre y cada mujer que vive en este mundo, en esta tierra. Estamos viviendo tiempos de enfermedad. Estamos viviendo tiempos de dolor. Estamos viviendo tiempos de muerte, querido amigo, querida amiga. Pero sabes, en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza de vida. Al resucitar Jesús, hay una esperanza para todo aquel que acepta a Cristo como Salvador personal. ¿Sabes? Y este asunto no es un asunto de hasta cuando Cristo regrese. Ahora mismo tu vida puede cambiar. Ahora mismo si estás pasando por un momento de dolor, por un momento de problema, por un momento de sufrimiento, hay esperanza en Jesús. Y en Jesús, con Él, todo es mejor. ¿Sabes, querido amigo, querido hermano? Jesús cuando resucitó, no resucitó solo. San Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, dice la Biblia: Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sabes, cuando Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y no solo eso, las tumbas, dice el texto, que se abrieron, los sepulcros se abrieron. Y el primer día de la semana, cuando Jesús resucitó, dice que muchos de los que habían dormido resucitaron con él. O sea, que no solamente Jesús resucitó el primer día de la semana, resucitaron también un grupo de personas que habían muerto antes de la resurrección de Jesús, personas que habían sido sepultadas, personas que se habían ido a la tumba con la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús, con la esperanza de que un día el Señor Jesús los levantara del polvo de la tierra. Y ese día dice el texto que muchos que estaban en sus tumbas se levantaron. Cuando Jesús murió, las tumbas se abrieron. Cuando la tierra tembló, las tumbas se abrieron. Pero cuando Jesús resucitó, también ellos resucitaron. Oye, si ellos resucitaron, entonces también nosotros resucitaremos. Si para ellos hubo vida cuando Jesús resucitó, también para nosotros habrá vida cuando Jesús venga por segunda vez y levante a los muertos que murieron creyendo en Jesús, que murieron confiando en Jesús, que murieron con la esperanza de la resurrección. ¿Quiénes fueron este grupo que resucitó? En el libro El deseado de todas las gentes, página 730, dice el párrafo de esta manera: Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Este grupo especial que resucitó fue un grupo de personas que dieron su vida por Cristo, que dieron su vida por la verdad, que dieron su vida, que se colocaron del lado de la verdad y estuvieron dispuestas estas personas a morir por la verdad, por Dios, por su palabra. Y si ellos resucitaron, como ya te dije, también hay esperanza para nosotros. También hay esperanza de vida para ti y para mí. Si has perdido a tu ser querido en estos días, si has perdido a tu esposo, a tu esposa, si has perdido a tu padre, a tu madre, a tu hijo, en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús podemos
tener esperanza de la resurrección. Para nosotros la muerte es un grande problema, pero para Jesús la muerte no es tanto problema, porque ya vimos que Él puede resucitar aún del polvo a aquellos que ya están en la tumba. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de esta resurrección. En Isaías capítulo 26, versículo 19, dice la Biblia así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Estaba profetizada la resurrección de aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitó. Y este texto también nos alcanza a nosotros. Hay esperanza en Jesús, y cuando Cristo venga, también los que descansaron en Cristo podrán volver a la vida, volverán a vivir. La tierra dará sus muertos, como dice el profeta Isaías. Pero también la resurrección de Jesús estaba profetizada. En el libro de Levítico capítulo 23, dice la Biblia así: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Año tras año en la Pascua, celebraban la Pascua al pueblo judío, y luego mecían la gavilla después del día de reposo, el primer día de la semana. Esta gavilla de las primicias era un símbolo de Cristo, era una figura de Cristo, era una figura de que Cristo resucitaría. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es esta gavilla de las primicias de la cosecha. Al resucitar Cristo, también nosotros tenemos esperanza de resurrección. ¿Sabes? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice la Biblia: ¿quién es el que condenará? Es una pregunta con la que inicia este texto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te condenará? Cuando aceptas a Cristo como Salvador personal, ¿quién te condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que dio su vida por ti. Y más aún, también el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, al lado derecho de Dios. Y como está al lado derecho de Dios, como Dios puede agarrar la mano de Dios, y como hombre puede agarrar la mano del hombre y levantarte desde donde estés. Sé que estamos sufriendo, sé que hay dificultades, problemas financieros terribles. Tenemos enfermedad, pandemia, enfermedades de distintas clases, pero el Señor Jesús te extiende la mano. Y como hombre, puedes agarrar la mano de Cristo y Él te puede levantar desde donde estés, porque se agarra de la mano de Dios como Dios, porque Él está a la diestra de Dios. Y dice el texto que Él también intercede por nosotros. Es Jesús el único intercesor entre Dios y el hombre. Es Jesús el único que intercede. Es Jesús el que murió. Es Jesús el que está a la diestra de Dios. Y es Jesús el que intercede por nosotros. ¿Sabes? Es una extraordinaria resurrección la de Cristo Jesús, porque en Él todo el ser humano tiene esperanza. Sin importar lo que hayas hecho, ven a Jesús, ven a Él como estés. Descansa en Él. Que tu esperanza descanse en Cristo Jesús, y de esa manera tendrás paz, tranquilidad y esperanza en medio de esta tormenta en la que nos encontramos. Y ojalá que aceptes al Señor y que de esa manera tú y yo tengamos esperanza en Cristo Jesús. Vamos a terminar
el interesante estudio de hoy con una oración. Vamos a inclinar la cabeza y oramos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias porque al resucitar de aquella tumba hay esperanza también para nosotros. Convéncenos de ello. Convéncenos de que tú eres la resurrección y la vida. Convéncenos de que en ti hay esperanza, en ti hay paz, en ti hay tranquilidad. Convéncenos, Señor, de que tú eres el único que nos puede dar la vida, y ayúdanos a aceptarte como Salvador personal. Ayúdanos a creer en ti y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al fin del video. Les pido de favor que se suscriban si no lo has hecho. Les pido de favor que compartan el video con sus amigos y familiares y que de esa manera otros puedan beneficiarse con este video. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.